Relato de construcción de memoria histórica de horror de la guerra. Bienvenida a nuestra podcast, un espacio diseñado para contar la historia de una mujer que desde su niñez vivió el horror de la guerra. Hoy escucharemos la voz de una mujer que en su niñez fue víctima de una guerra absurda, que deja en ella grandes consecuencias como miedos, inseguridades, noches en las cuales no puede conciliar el sueño, el cual no le ha permitido regresar a su tierra natal. San Carlos es un municipio del oriente antioqueño con una gran abundancia de recursos naturales, bosques no intervenidos, áreas de reserva natural y un suelo que gracias a la laboriosidad, la pujanza y la capacidad organizativa de su población eminentemente rural le permite producir café, panela, papa, frijol, maíz y frutales, además del ganado de leche, a pesar de las carencias vitales y los servicios. Esta rica región de una belleza sobresaliente, habitada por la gente trabajadora y con fuerte potencial económico, sin embargo, habría de convertirse en uno de los más dramáticos escenarios de guerra en el país. Precisamente sus riquezas y posibilidades se han visto desde su historia más temprano como un preciado tesoro del que muchos han querido apropiarse. En Antioquia y parte del país, el mapa de conflicto armado comenzó a cambiar drásticamente debido a la intensificación de los combates, secuestros, tornas, explosiones y retaliaciones entre la guerrilla y el ejército y los paramilitares. Fue entre 1999 y 2002 donde se vieron los picos más altos del desastre humanitario, los mayores desplazamientos, homicidios, amenazas, minas antipersonales y enfrentamientos. Las guerrillas de la FARC y el ELN, hasta antes del 2000, lograron derribar más de 30 torres de energía en territorio de San Carlos. Ante la amenaza de los paramilitares, comenzaron a difundir las sentencias de que por cada torre que derribara la guerrilla, serán asesinados 10 campesinos en el oriente antioqueño. Una muestra de la magnitud de lo que allí sucedió fue el desarraigo sistemático que terminó ubicando a Antioquia y en particular las subregiones del Urabá y oriente antioqueño como las zonas más explosión de población en raíz del conflicto. Historia del desplazamiento. No muy agradables, de vivencias dolorosas, situaciones que a muy corta no debía haber vivido. Mi historia en mi desplazamiento más o menos empieza a partir de cuando tenía 7 años, más 7, 8 años, aproximadamente hace 30 años, eh, cuando habitaba en un municipio que se llama San Carlos, Antioquia, ubicado en el oriente antioqueño, un municipio muy bonito, pero lastimosamente se vio evadido por grupos armados, en ese entonces guerrilla, paramilitares, los cuales pues se peleaban por la territorialidad de ese pueblo y en eso afectaban a todas las familias, incluyéndome a los niños, a las niñas, a los adultos, un pueblo donde se basaba todos los días en escuchar bombas, tiros, muertes. Normalmente cuando ingresaba la guerrilla al pueblo
pasaban por las casas, se llevaban los adultos para un lugar donde actualmente es el polideportivo, donde los amarraban, donde los retenían por muchas horas, donde los exponían a golpes, a insultos, a malos tratos. eh, a los niños también en esa época donde yo estudiaba en el colegio, también nos tocaba salir del colegio corriendo, eh, en medio de las balas, de los malos tratos, porque habían personas que gritaban, insultaban, les causaba mucha risa ver que los niños corrieran. eh, nos veíamos expuestos a humillaciones y a palabras no muy, a palabras bastante vulgares. Eh, Mi desplazamiento radicó en aproximadamente cuando ya iba cumpliendo 11 años, que para esa época llegó una comandante que es muy conocida en este país, la cual hacía reclutamiento de los jóvenes o de los niños, niñas y adolescentes. De ahí partió la necesidad de mis padres de sacarme de ese pueblo porque el- era latente siempre el miedo a que nos reclutaran, especialmente porque llegaban a las instituciones educativas, a los colegios, a las casas, y ellos hacían como una evaluación de la parte física de la persona o del niño, si era reclutable o no, y pues de una u otra manera pues me veía expuesta a eso. Un día, un jueves, aproximadamente 11 de la mañana, ingresó la guerrilla a ese pueblo y eh, empezaron a sacar los estudiantes del colegio para visualizar a ver cuáles podían reclutar. Al escuchar un avión, como tipo, después de 2 horas, ellos empezaron a esparcirse y eso hizo que de pronto no pudieran cumplir con a cabalidad lo que ellos querían hacer, que era llevarse jóvenes para reclutarlos para la guerrilla. Debido a ese suceso, pues mis padres tomaron la decisión de sacarme de allí, eh, porque pues para esa época ya era una mujer, ya era una niña bastante grandecita, la cual cumplía todas las expectativas de ellos para ser reclutada. Entonces, eh, de ahí empieza pues mi historia de desplazamiento. Considero que el impacto social y psicológico que, que ha llegado en mi vida ha sido muy grande porque pues a mis 38 años eh, no he sido capaz de volver a ese lugar. Eh, Actualmente pues mi madre, volvió a vivir allí después de unos años, pero no he sido capaz de volver a ese lugar porque me genera miedo, angustia, eh, sentir que revivir esos momentos angustiantes de ver, traer a mi memoria esos recuerdos de muertes, de personas muertas en una esquina, de bala, de, de desasosiego, ha sido un poco difícil. Eh, Creo que no, nunca a mis 38 años eh, tomé la decisión de recibir ayuda frente a eso, pero llegó el momento de que tuve que hacerlo debido a las noches que a veces pasaba eh, con con sueños, con bastantes angustias, el ruido me molestaba, me angustiaba cualquier golpe. Por eso siento que eso ha traído un gran impacto psicológico en mí y uno de ellos es no soporto o no soporto escuchar llorar a una persona porque a mi niñez eran muchos los, o sea, los gritos, lágrimas y lamentos que escuché de muchas personas pidiéndole
a esos grupos armados que no mataran sus familias, que no los sacaran de sus casas, que no los amarraran. Entonces creo que eso, aún todavía a mis 38 años, siento que guardo muchos miedos sobre eso. ¿Qué generó esa violencia en mí? Sentirme amenazada y sentirme en peligro hizo que quizás eso trajera muchos miedos en mi vida adulta, ¿sí? Miedos que día tras día no he podido aún controlarlos porque aún no me siento en la capacidad de volver a ese lugar y sentirme tranquila. Eh, ¿Qué redes de apoyo pude tener para ese momento? Una red de apoyo, puedo decir que era mi familia paterna, en la cual me refugié y me sacaron de allí. No quiere decir que eso no me afectara, me afectó mucho alejarme de mi mamá, de mis hermanos. Después de eso me vi enfrentada a crecer en una familia la cual no era mía, eh, donde viví bastantes dificultades, eh, especialmente dificultades económicas que me conllevaron pues a muy corta edad eh, establecer una pareja y lastimosamente con esa pareja viví momentos y situaciones no muy agradables. A mis 14 años eh, decidí conseguirme un compañero permanente debido a la soledad a la que me veía enfrentada, lo cual eh, organicé un hogar, una familia y unos hijos. Y aún así siento que hay muchas cosas que de niña o de esa niñez aún no he sanado, aún todavía me lastiman. Hay muchas situaciones, ruidos, en especial los ruidos mentales que aún me acompañan día tras día. Eh, no soy muy amiga de, de la violencia. No me gusta ver que a nadie lastimen, no me gusta ver que a nadie golpeen. Eh, Estoy en contra de lo que son los golpes, los malos tratos, los insultos, los gritos, porque siento que desde niña los viví demasiado fuerte y en especial de personas que no debía. Entonces, a mi edad, siento que hay muchas cosas que aún, como yo, como muchas compañeras de mi época, como muchas personas, familias que vivieron situaciones infortuitas que no debían vivir, como muchas familias que fueron totalmente destruidas por la guerra, por la violencia. Eh, Muchos de mis compañeros a su cortada los mataron. Eh, Aún todavía recuerdo situaciones donde se llevaban la gente y y al otro día aparecían en una represa. eh, Lugares que están señalados o que tienen una historia donde reunían la gente para matarla, para destrozarla. Muchas también de mis compañeras fueron reclutadas y que a esta época nunca sus padres, eh, s- o sea, tienen alguna respuesta de lo que pasó con ellas. Entonces son hechos y son hechos e historias y vivencias que muchas personas en este país han pasado, que aún todavía guardan ese dolor, ese miedo, esa angustia de volver a pasar por algo que rechazamos totalmente, la violencia, que rechazamos cualquier daño que se le haga a la población, que se le haga en especial a los niños, a las niñas, porque están dañando lo que es un futuro. Eh, Reconstruir un niño
que ha sido dañado es muy difícil porque no puede construir su familia, ni va a volver a tener su hogar, su cama, eh, sus amigos, su colegio. Es partir de ese lugar seguro que tenía para otro lugar por salvaguardar su vida o su inocencia. Entonces, hay muchas voces, sería muy bonito que muchas personas eh, escucharan la voz en especial y que hicieran, dieran mucho apoyo, en especialmente a las víctimas, porque callar una mujer que lleva dolor, que lleva un dolor de una niñez y un ruido mental y sanarla sería el mejor acto de amor por otro ser humano. Muchas gracias. El gran radio de devastación que ha dejado la violencia en este país nos permite a los interesados por comprenderla encontrar múltiples lugares en la geografía de la guerra donde hacer etnografía. Si bien no hace falta viajar a regiones remotas para conocer rostros de desplazamiento, masacres y terror, la realidad nacional está asediada por problemáticas relacionadas con la memoria, el olvido, las posibilidades de la verdad y la justicia con que las víctimas y los perpetradores se ubican respecto al pasado y al presente, así como los imaginarios sobre las víctimas y su inocencia y los retratos de inhumanidad, brutalidad, bestialidad enmarcados por los victimarios. Intentar comprender el contexto colombiano entre la marea de la impunidad, el archipiélago de memorias hegemónicas confiscadas, derrotadas, subalteradas, Catela 2011, la instalación de silencios, la legitimización de víctimas y la localización de responsabilidades históricas, políticas de los victimarios, evidencian claramente que, como bien señala Iván Orozco, 2005, la demonización total del victimario y la sacralización de las víctimas ha generado en parte una polarización y una lectura en blanco y negro que no permite aún la vía de la reconciliación dar salida negociada al conflicto colombiano. Este contexto, además, se complejiza cuando las justificaciones de la guerra se recomponen, desestructuran permanentemente. Ayer fue la tierra, luego vino el poder territorial, hoy es el cultivo cocalero, el narcotráfico, es la guerrilla y los paramilitares. Sánchez, 2006-80. Con todo, hoy el país está expuesto a resolver qué es aceptable y sancionable, nocivo, alexianor, socialmente para la superación del conflicto, además de definir los contornos de las víctimas y los victimarios, la participación directa o indirecta de la población civil en medio y aún después de la guerra, las responsabilidades de actores estatales y militares que, según el caso, reprodujeron la violencia y renunciaron a detenerla. Después de buscar otras localidades, conmocionado por el mediático y su transformación en la guerrilla, puede dar cuenta de aquí, en esta zona rica de aguas donde se dice predominar condiciones de atraso y aislamiento, se perfiló como una de las áreas del conflicto y desplazamiento. Por último, quiero agradecerle a todas las personas que escucharon esta historia. Es un podcast en el cual marcan las vivencias del horror de la guerra, por la cual
han pasado muchas personas, muchos niños, muchas niñas y muchos adolescentes en este país, la cual ha sido silenciada, dejando huellas imborrables para el transcurso de su vida. Muchísimas gracias.